Y que el Señor tome el control de mi vida, hermano, para que yo hable la palabra fielmente. Diario de un discípulo, ya vamos en el día número 66 y que le he titulado Viviendo la prueba. Y quiero que me acompañe usted con su vista a Juan capítulo 11, desde el 7 hasta el 16. Dice así la palabra de Dios. Usted recuerde qué es lo que había pasado. Y dice el 7, luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar de sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Viviendo la prueba. Pregunta, ¿cómo has vivido o cómo estás viviendo los días en que estás siendo probado por Dios? Tú dices, ahorita yo no estoy pasando prueba, pero la pasaste anteriormente. ¿Cómo viviste esos días? Dices, antes no había vivido una prueba, pero la estoy viviendo ahora. ¿Cómo vives esos días en que tu vida está siendo probada? Déjame decirte algunas características, porque seguro que sí. Cuando alguien está dentro de una prueba muy fuerte, como la que ellos estaban pasando, seguro duermes poco tiempo. Es difícil conciliar el sueño. Seguro descuidamos la alimentación. No hay apetito. Nos cuesta trabajo. Seguro también estar al 100% concentrado. Está difícil. Eso es lo que entre muchas otras cosas pasaban y estaban atravesando las hermanas de Lázaro. ¿Sabe por qué? Porque él murió ya. ¿En qué momento murió? Si llegan los mensajeros y diciéndole todavía, Señor, el que amas está enfermo. Cuando las hermanas envían a los mensajeros al Señor, los mensajeros se van todavía sabiendo que Lázaro estaba enfermo. Pues todavía no llegaban con el Señor, pero en ese momento Lázaro murió. Así que el mensaje que le llegó al Señor es, está enfermo, pero el Señor ya sabía que Lázaro había muerto. ¿Sí me doy a entender? Sí, los mensajeros no sabían que Lázaro ya había muerto, pero él murió en el mismo día que le enviaron decir que estaba todavía enfermo. Del versículo número 6, que fue la última vez donde nos quedamos hace 8 días, al versículo número 7, que es el que vamos a empezar a escudriñar hoy, usted puede decir, hay un versículo de diferencia, sí, pero hay 2 días que habían pasado de diferencia. 2 días del versículo 6 al versículo 7. ¿Y qué era lo que estaba pasando en esos 2 días del versículo 6 al versículo 7? Las hermanas de Lázaro estaban viviendo la prueba. Esos 2 días estaban viviendo la prueba. ¿Y de qué manera la estaban viviendo? Estaban luchando con la tristeza de que su hermano había muerto. Estaban luchando con los recuerdos de que Lázaro recién acababa de fallecer. No sabemos, la Biblia no dice ni de qué estaba enfermo ni cuánto tiempo llevaba enfermo aquel hombre, pero por lo menos durante 4 días, que lo veremos la siguiente ocasión, durante 4 días no hubo risas, no hubo alegría en la casa de Marta y de María. Por 4 días no hubo nada de esto. Los días previos al fallecimiento de Lázaro, las hermanas no vivían con angustia. ¿Qué va a pasar con él? Empeora, agrava. Y los días posteriores a su fallecimiento lo vivieron con un dolor natural por la partida de Lázaro.
estaban viviendo la prueba. Ahora, ¿qué hacer en esos días donde la prueba está a todo lo que da? ¿Qué hacer? ¿Qué harías tú en el caso de Marta y de María, del versículo 6 al 7, esos 2 días donde Lázaro ya no estaba y el Señor aún no llegaba? ¿Cómo vivías la prueba? ¿Te dejarías vencer por la depresión de saber que esa persona ya no está? ¿O porque no tienes trabajo? ¿O porque todos te han rechazado? ¿Te dejarías rendirte por la situación que estás viviendo? ¿Dudarías del Señor por la situación que estás pasando? ¿Cómo vives la prueba? No debe de ser ninguna de estas cosas. Porque un hombre que estaba siendo probado nos enseñó qué es lo que hay que hacer cuando estamos viviendo la prueba. Ve conmigo al libro del profeta Jonás, capítulo 2. ¿Ya estás ahí? Jonás, capítulo 2, dice así el versículo número 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde la playa, ¿verdad? Estaba en la prueba. Dice, oró a Jehová, su Dios, desde la prueba, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Y qué sucedió? Él me oyó. ¿Qué hacer en los días de prueba? Ora. Suena muy fácil orar, pero es más fácil orar que deprimirse. Es más fácil orar que rendirse. Es más fácil orar que dudar de Dios. Cuando estés viviendo los días de prueba, ora. Si Dios ha decidido que pasemos una prueba que dura un día, ¿qué hay que hacer en ese día? Orar. Si Dios ha decidido que tu prueba es de una semana, ¿qué hay que hacer en esa semana? Orar. Si Dios ha decidido que tu prueba dure un mes, ¿qué hay que hacer ese mes? Orar. En ese tiempo, querido hermano, no te rindas. Invoca al Señor en medio de la angustia, en medio del dolor, y Él te oirá. ¿Qué era lo que estaban haciendo estas mujeres? Estaban viviendo la prueba. Mira el versículo número 6. Regresemos a Juan capítulo 11, verso 6. Diciendo: cuando oyó pues que estaba enfermo, ojo con lo siguiente, el Señor se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Recuerda que estaba en Betábara, y allí se quedó 2 días más, aún escuchando que su amigo estaba enfermo. ¿Qué significan estos 2 días que él se quedó allí? Hay un tiempo, hermano, en el que Dios parece lejano, y quienes hemos sido probados saben de lo que le estoy hablando. Hay un tiempo en el que Dios parece lejano y en el que parecería que no quiere actuar, que son estos 2 días. Cuando la prueba está a todo lo que da, es cuando más alejados sentimos que está Dios de nosotros. En realidad, estos 2 días no representan que el Señor se tarde porque está pensando cómo ayudarte. ¿En qué es lo que tengo que hacer? Diciendo Dios, ¿cómo puedo cooperar, apoyar a este muchacho? No significa. Sino que esos 2 días o ese tiempo que dure tu prueba significa que tu fe necesita ser pulida. En esos 2 días, en ese tiempo, la fe de ellas estaba siendo pulida. El tiempo que dure tu prueba significa que Dios está lustrando tu fe. A veces las pruebas y la fe será pulida de la manera en que tú esperas, porque nos lo han enseñado en la iglesia. Hay pruebas que la gente espera porque es en automático, porque la palabra de Dios lo enseña. Pero en ocasiones tu fe será probada de la manera que no quieres. Todos sabemos que van a venir las pruebas y decimos que vengan, aquí estoy preparado. Pero hay pruebas que no queremos atravesar. Pero da igual, Dios las va a ocupar de todas maneras para pulir nuestra fe. Tiene que quedar bien brillosa. Ese lapso de estos 2 días, querido hermano, con esa sensación de que Dios no está con nosotros, es una sensación más, no es la realidad. Es lo que sentimos.
¿Sabes qué significa? ¿Y por qué Dios lo hace? Esos 2 días, ese tiempo es beneficio para ti y para mí. Esos 2 días son un beneficio para nosotros. Amén. Los días que decimos, ¿dónde está Dios? Son un beneficio a nuestra fe. Son un beneficio a nuestra vida. Amén. Amén. Porque significan que algo está haciendo Dios en esos días para que lleve fruto. ¿Tú crees que Dios va a desperdiciar los días en que no te sientas bien? No, los va a aprovechar. Dios los está aprovechando. Así que Dios estaba aprovechando que Marta y María pasaran esos 2 días de prueba, 3 días de prueba con el que ya había muerto, para que el Señor hiciera algo. Eso significa el versículo número 6. Ahora vamos a leer el versículo número 7. Y dice, luego, después de los 2 días, el Señor se levantó una mañana muy fresco, reunió a los discípulos preguntaban qué hay para desayunar, y Él les dijo, muchachos, nos vamos de viaje. ¡Ay, qué padre, Señor! ¿A dónde? A Judea. Los 2 días significa el tiempo que Dios parece lejano. Y este día, el número 7, es otro tiempo en el cual Dios comienza a darle solución a la prueba. Que es momento de mostrarse físicamente. El versículo número 7 significa que la situación va a comenzar a cambiar. Dice que Dios está sentado en su trono, dice la palabra. Cuando Él se levanta, significa que tu prueba está a punto de entrar a una nueva fase. Mientras nosotros esperamos con dolor, con angustia, con oración, con sufrimiento, con lágrimas, y el Señor sentado orando en su interior diciendo, aguanta, aguanta, aguanta y aguanta. Y cuando el Señor dice, es momento de, se levanta de su trono y dice, es momento de ir a Judea. Es momento de que la prueba empiece a tomar otra situación y otro rumbo. Querido hermano, los 2 días, literales, los 2 días, es un límite establecido bajo esa condición. La prueba, así lo más fuerte, tiene un límite de tiempo. ¿Cuánto? No sé, no hay así. Y la prueba durará 53 días. No, pero hay un límite de tiempo. La palabra de Dios nos enseña que el sufrimiento al cual Dios nos someterá no será más grande de lo que tú y yo podamos soportar. Hay un límite de tiempo en el cual estemos ahogados. Mira lo que escribe el salmista. Ve al 16, Salmo 16. La palabra, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No quiere decir, y no está diciendo, no dejarás que toque el Seol. Está diciendo, no me dejarás para siempre en ese lugar oscuro, en ese lugar duro, en ese lugar difícil, pero es necesario que tu alma y la mía estén por un tiempo en el Seol. Si alguien aquí, querido hermano, alguna vez te dijo, o tú has malentendido las escrituras, de que el paraíso es aquí en la tierra, déjame decirte que has sido engañado. Aquí en la tierra, tu alma y la mía visitarán el Seol constantemente. Pero hay un tiempo que Dios lo ha marcado y en el que ha dicho, es suficiente, el alma de este sale del Seol. Quiero reiterarte, hermano, que Dios te ama. Amén. Pero ¿cómo puede amar en esa condición? Dios te ama. Y no de una manera, de una forma en que el intelecto lo pueda entender. Dios te ama de una manera en que tu intelecto jamás lo va a entender. O sea, una mañana me desperté y al fin entendí el amor de Dios. La capacidad humana tiene un límite, el amor de Dios es inmenso. Lo único que te puedo decir es que debes de creer que Dios te ama. Eso es lo importante. Cree que su amor es superior a cualquier otro tipo de amor. ¿O cómo crees? Si mi mamá me ama un resto, el amor de Dios supera. No, pero mi pareja, mi esposo, mi esposa me ama, me lo dijo el día de la boda. El amor de Dios supera. El amor de tus amigos, el amor por tus hijos,
el amor por algo que haces. El amor de Dios es el más grande. Yo quiero que como cristianos recordemos y nunca olvidemos lo que Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, capítulo 3. Versículo 14 hasta concluir. Este es uno de los fragmentos que tú y yo como creyentes debemos de tener bien arraigado en el espíritu. Dice así el 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda, ¿qué dice? Familia. Estamos estudiando y aprendiendo de una familia, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Para qué estaba siendo probada esta familia? Para que Dios se glorifique. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y dice el 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo nuestro conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Para esto es el amor de Dios. Él nos ha llamado, nos ha puesto un nombre a nuestra familia para que manifestemos la gloria de Dios, para que su amor esté arraigado, cimentado en nosotros y seamos capaces de comprender todos el amor de Dios. Por eso es que decimos: gracias, Señor, por tu amor. Es que te estoy probando. Gracias al Señor por su amor. Nuevamente, versículo 7 y versículo 8 de Juan capítulo 11, diciendo: luego, después de estos 2 días, dijo a los discípulos: vámonos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban matarte, apedrearte, y otra vez vas allá. No solamente la familia de Lázaro estaba viviendo la prueba, también el Señor Jesucristo estaba viviendo una prueba, porque el plan divino marcaba que había que volver al lugar donde hace poquito quisieron matar. Eso es prueba, considero yo. ¿Con cuánta confianza irías sabiendo que si entras a algún lugar quizá no salgas vivo? Diríamos la mayoría: no, pues no hay otro atajo, no hay una ruta alterna. Pero el Señor, sabiendo que querían matarle, todavía dijo: hay que ir a Judea. Él dijo: sí es cierto. Él pudo haber dicho: sí es cierto. No vamos a Judea. No, la prueba también estaba para el Señor y dijo: vámonos a Judea. Y sus discípulos, hermano, no podían entender que quisiera volver al lugar donde lo iban a matar hace algunos días atrás. Pero todos en nuestra humanidad pensaríamos como sus amigos, ¿no? ¿Quién diría: no vayas? ¿O quién diría: sí, vamos, yo atrás de ti? Todo el mundo trataríamos de detener al Señor. Te acaban de amenazar de muerte. Te dicen que si te vuelven a ver allí, ahora sí te apedrean. Por eso entendemos a los discípulos en esta parte. Hubiésemos nosotros también evitado esto. Pero lo que sucede es que el Señor Jesús estaba enfocado en regresar, en ir a Betania para algo glorioso. Estaba allí. Él no veía que la frontera estaba un chismoso para decirle a los fariseos: ahora sí prepara la piedra más afilada porque este volvió. No, él estaba enfocado en ir a Betania para algo glorioso y estaba confiado en que nada le pasaría porque el Padre estaba con él. Mira qué nivel de confianza. Estamos hablando de que su vida corría peligro. Bueno,
Señor Jesús vivió toda su vida sabiendo que algún día padecería. Fíjate, se levantaba el Señor y crecía, y en su mente estaba: algún día voy a ir a la cruz, algún día voy a morir por todos estos. Y en este momento, ese día estaba cada vez más cerca, pero no sería en la ocasión de ir a Betania. Por eso es que él dijo: voy, porque él sabría que había una hora, pero no era ese día. Aquí hay una enseñanza para nosotros, hermano. Todo el mundo, la ciudad donde vivimos, está llena de peligros evidentes, ¿sí o no? Delincuentes hay, sabiendo que tú te puedes levantar, y no te estoy desatando ni profetizando nada, sabiendo que tú un día te puedes levantar e ir a tu trabajo, y si abordas transporte público que te toque la de malas. Todo el mundo se levanta sabiendo que eso es una realidad. Tú sales de tu trabajo o para ir a tu casa sabiendo que en la ciudad hay conductores bien cafres. Me avisas cuál es tu rutina para no pasar por ahí. O sea que tú dices: pues yo estoy esperando el camión y de repente llega uno y me embistió. Ese es un peligro evidente que hay todos los días. Tú te levantas todos los días consciente de que en el metro, en el camión o simplemente al ir por la tienda puedes pescar una bacteria y te enfermes. Son peligros evidentes. Tú te levantas todos los días para ir a hacer tus actividades sabiendo que tienes enemigos que algún día te pueden hacer algo. Sí, pero hermano, nada de eso, ni la delincuencia, ni los conductores cafres, ni las bacterias, ni los enemigos le pondrán fin a tu propósito, a menos que Dios lo diga. Por eso es que el Señor se levantó y es Él quien le dijo a ellos: vamos a Judea, porque nadie puede tocarme. Tú puedes levantarte y decir: sí, allá afuera está así, sí, allá está pasando esto, sí, pero si Dios no lo ha determinado, nada me tocará. Así que, hermano, no uses eso como pretexto para autodetenerte en lo que Dios te mandó hacer. No, yo no voy a salir de mi casa porque no quiero que me suceda nada. No, yo no voy a ir ahora acá porque no, dicen que está bien peligroso. No, yo no me voy a mover por allí porque dicen que ahora sí ya se puso re feo. No te autodetengas. No lo pongas como pretexto o como un límite. Incluso la situación va a empeorar socialmente. Cada vez va a haber más delincuencia de la que ya hay. Cada vez hay más virus desatados, bacterias. Cada vez hay más maneras de hacer maldad, pero dice su palabra que Él nos guardará de todo mal. Y de todo mal incluye cualquier cosa que te puedas imaginar. Y dice: guardará tu alma, o sea, guardará tu cuerpo de todo lo que te pueda pasar físicamente, lo guardará si Dios no lo ha destinado. Dice que guardará tu alma. ¿Qué significa? Que te guardará de cosas que te puedan lastimar, herir, que te puedan dejar una cicatriz. Y dice que también guardará cuando salgas y cuando entres. Así que el Señor Jesús no decía: no, yo no, de veras se me había olvidado, no voy a ir porque me quieren matar. No, Él sabía que Dios el Padre estaba con Él y lo iba a guardar. Así que tú y yo tenemos que aprender de esto, estar todos los días con la fe de que si algo me sucede es porque Dios así lo determinó. Y si regreso a mi casa con bien, gloria a Dios. Amén. Dice el versículo número 9 y versículo número 10. Les respondió el Señor Jesús a los discípulos, les dijo: ¿no tiene el día acaso 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y esta respuesta para mí es nuevamente el Señor demostrando que está en pleno control de la situación. Totalmente tiene controlada la situación, tanto con el hecho de ir a Jerusalén como con lo que está sucediendo en la familia de Lázaro. Cuando algo no está en tus manos, cuando algo no depende de ti, sí nos sentimos con incertidumbre. De decir: híjole, es que esto, no sé qué vaya a pasar, no depende de ti. Vives como que todavía, y si aquí, y si allá. Pero no es el caso del Señor, porque su respuesta es tan segura que nadie lo hizo dudar al recordarle lo que podría pasarle. Si vas, te matarán.
pero Él está en pleno control de la situación. Querido hermano, Dios tiene total control de todas las situaciones que vives y que vivirás. De todas. Tú dices, al final de mi vida hice un recapítulo y viví 127 pruebas en mi vida de cristiano. De las 127, Dios tiene el control. Total, Total, a veces en las familias decimos, ya viste tú 1 hora la tele, ahora me toca a mí. Y el control se pelea como, ¿no? O nada más pasa eso en la mía. Sí, nada más pasa nada. Ustedes son bien, no, vamos a ver Dora la Exploradora 3 horas y ya no pasa nada. Pero Dios tiene todo el control. ¿Por qué? Porque nada se le escapa de su mano, nada se le filtra. Tú intentas tomar un poco de agua en las manos y el agua se te va a escurrir, pero a Dios no le sucede eso con tu vida. Así que, ¿a quién le gusta tener preocupaciones? ¿A quién no le gusta tener preocupaciones? Bien, una preocupación menos para ti. Tu vida no depende de ti. Tu vida depende de Dios. Porque tú dices, ay, sí, ¿qué va a pasar? No dice la palabra, ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a vestir? Quiero medir más. El Señor dice, no depende de ti. No depende de ti, tienes una preocupación menos. Yo me alegraría, pensé que ibas a decir amén. Mi vida no depende de mí porque haría un papalote de ella. Mi vida depende de Dios. Amén. Porque eso es lo que está demostrando el Señor Jesús. Mi vida no depende de mí. Hay alguien que me controla. Hay alguien que me domina. Hay alguien que me dice qué es lo que debo de hacer. Y su nombre es el Padre. Amén. Todo depende de Él. Así que no te angusties. Y su respuesta a esta del Señor también es una enseñanza sobre que el tiempo es para aprovecharse bien en lo que es correcto hacer. Nosotros tenemos un tiempo, nos movemos bajo el tiempo, todavía no habitamos en la eternidad, eso será cuando estemos con Él, pero aquí tenemos un tiempo. Y el Señor nos está enseñando que el tiempo es para aprovecharse en cosas correctas y no para desperdiciarse en lo que no se debe hacer. Es aquí lo que está diciendo el Señor. Y a la vez que el Señor, de un versículo, de una palabra, le sacamos un montón de enseñanzas. Mira lo que escribe el apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 4. Dice la palabra así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo, que es lo que el Señor está enseñando aquí a sus discípulos. Para esta parte de la historia, ¿qué crees que ya había ciencia desarrollada? Porque ya se tenía el conocimiento que el día se divide en 2 lapsos de 12 horas. Para nosotros es normal ya ahorita, pero para ese tiempo era un gran avance y ya estaba descubierto por los griegos mucho antes que el Señor Jesús apareciera. Para los judíos, hermano, desde siempre su día comienza a 6 de la mañana y termina a 6 de la tarde. De 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿cuántas horas hay? Díganlo fuerte, sin titubear. 12. De 6 a 6, de 7 a 7, de 8 a 8, 12 horas. Porque ellos trabajan, sobre todo en la época antigua, hasta que la luz del sol ya se oculta. ¿Qué sucede? Porque después de esa hora, de las 6 de la tarde, pues ya se oscurece. Y como no había luz eléctrica, como la que ahora conocemos, era fácil caerse y era fácil perderse. Es decir, no puedo regresar a mi casa en oscuridad porque no se ve absolutamente nada. Así que el Señor le está diciendo, hay 12 horas que abarcan para el día y 12 horas que abarcan para la noche. Y dice que las 12 horas del día es para trabajar. Y dice, porque si lo estás viviendo de noche, tropezarás, caerás. Todos los días por el mundo hay un ciclo de tiempo limitado. El tiempo es limitado. Y el ciclo del tiempo se cumple y jamás se verá alterado. El día tiene 12 horas y jamás terminará antes. Que diga el día, hoy quiero acabar mi jornada laboral de 8 horas. Y se acabó el día a las 8 horas. Y tampoco el día dirá alguna vez, todavía no termino, me falta hacer unas cosas. 15 horas dura el día.
El tiempo del día es limitado. De las 0 horas a las 12 p.m. y de las 12 p.m. hasta las 11:59, meridiano y antemeridiano. Lo mismo pasaba con el Señor. Él fue enviado en carne para manifestar la gloria de Dios por un tiempo limitado, 33 años, el tiempo del día, para poder hacer el trabajo que el Padre le mandó hacer, y nadie acabaría con él antes de cumplir su hora. Si el día cumple las 12 horas exactos, el Señor Jesús cumple su vida establecida hasta que haya que morir en la cruz, no antes, no después. Así que regresar a la región de Judea era parte todavía del día. Él está viviendo en lo espiritual, en las 12 horas del día que había que trabajar. Una buena oración de parte de nosotros, hermano, debe ser pedirle a Dios que nos ayude a aprovechar bien el tiempo en cosas espirituales. Todos los días que tú ores, dile al Señor, ayúdame a aprovechar el tiempo. Es bien fácil que lo perdamos. Es bien fácil. A veces te das cuenta y te dices, ya me comí 2 horas en el celular. ¿Aprendiste algo? Sí, a cambiarle de video. Hay que decirle al Señor que nos ayude a descubrir cosas que nos aprovechen en el espíritu, cosas sanas. Hay que hacer cosas sanas, ¿no? Que sumen para que cumplas tu propósito. Porque dice la Escritura que los días, ¿cómo son? Malos. Los días son malos. Entonces, cuanto más hay que decirle al Señor que en este día aproveche bien el tiempo, que este fin de semana aproveche bien el tiempo, que este mes que está por iniciar aproveche bien el tiempo. Hay que dedicarle nuestro tiempo al Señor. Versículo número 11 en adelante de Juan capítulo 11. Y dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, pues si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Vamos con él. Yo sé que ya estamos grandes todos aquí, hermano. Y ya aprendimos a hablar desde hace mucho tiempo. Pero aquí hay un tipo de lenguaje que el cristiano debe pronunciar siempre. Siempre que se hable de estos temas de la muerte, siempre que haya un funeral, siempre que haya una enfermedad grave, siempre que haya un desahuciado, este es un tipo de lenguaje y de palabras que ustedes y yo debemos de pronunciar siempre, porque va a reflejar nuestro nivel de fe. En los cristianos hay niveles de fe, y este es un nivel alto de fe. Para los que estamos en Cristo y nos toque partir de este mundo, morir es la expresión correcta en lo natural. Nuestro cuerpo dejó de funcionar, nuestro corazón dejó de latir, nuestro aparato respiratorio dejó de hacer su función, pero en lo espiritual estamos dormidos. Bueno, hay muchos que en lo natural también. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué en lo espiritual estamos dormidos? Y la expresión correcta que tiene que salir de tus labios es, está dormido, como dijo el Señor. Porque seremos despertados para vivir eternamente con Él. ¿Alguna vez se te ha hecho tarde? Sí. Sí, ¿verdad? Y que llega, oye, ya se me ha dado. Así seremos despertados. El ángel bajará y nos dirá, despierten todos, ha llegado la hora. Amén. Nuestro cuerpo ya no será recuperado como ahora, por desgracia. Pero nuestra alma sí. Nuestra alma será despertada. Esa es la esperanza que debemos de profesar cuando te toque vivir la muerte de alguien. Cuando te toque estar en un hospital, cuando te toque estar en un funeral, la expresión correcta es, va a dormir por un tiempo.
Mira lo que escribe el profeta Daniel. Capítulo 12, último capítulo del profeta Daniel. Alguna vez un hermano moderó y dijo: mis queridos hermanos, vamos a Daniel capítulo 13. Y le dije: ¿no hay capítulo 3? Pues entonces vamos al 12. Así que Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. Fíjate lo que nos va a pasar a ti y a mí, Aquí estamos inmersos tú y yo. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La expresión correcta es: cuando llegue el día, iremos a echarnos una pestañita. Pero el ángel Miguel nos despertará a su debido tiempo. ¿Y qué sucede? Tú y yo ahora lo entendemos y lo creemos. Pero en ese momento, las palabras del maestro fueron nuevamente malentendidas. Pues si está dormido, pues va a despertar en algún momento, ¿no? Y aquí a mí me gusta, entre una de las cosas que me gusta de este evangelio, es que Juan es completamente honesto y reconoce y dice: ¿pensamos en ese momento tontamente que se refería a dormir literalmente? ¿Va usted a creer, hermano? Nos va a contar, ¿no? O sea, como a veces esas obviedades que nosotros decimos: fíjate que yo creía, ay, qué tonto era. Algo así estaba diciendo. Pero me gusta que lo registran. Normalmente nuestros errores tan obvios, no, que ni se enteren, por favor, que ni sepan. Aquí Juan está diciendo: sí, tontamente creíamos que el maestro hablaba de que Lázaro estaba durmiendo, el chiquitito. Y eso que el Señor ya había empleado este término. ¿Recuerdas en el milagro de la hija de Jairo? Él había dicho: ella no está muerta, sino que duerme. Ya lo había dicho, ya lo había ocupado, ya los discípulos lo habían escuchado. Pero aquí, nuevamente, se les olvidó. Nuevamente no terminaban de entender. Pero no los critiquemos, por favor. Yo sé que se nos da muy bien la crítica hacia los demás. No critiquemos a los discípulos. ¿Sabes por qué? Porque sucede que en momentos de tensión nos cuesta trabajo entender a Cristo. Porque Él está diciendo nuestro amigo. ¿Eso qué quiere decir? Que también era amigo de los discípulos. ¿Qué quiere decir? Entonces que también estaban sufriendo y padeciendo. A veces el entorno, a veces el ambiente hace que se nos nuble todo y nos cueste un poco de más trabajo. Yo te invitaría, hermano, que si estás pasando un momento de crisis, vayas y respondas un examen crucial. A ver qué tal. Lo mismo sucede un poco en este sentido con la fe. Cuando estamos viviendo momentos así, nos cuesta más trabajo entender a Cristo. Pero, hermano, nunca permitas que la situación te absorba, por favor. Nunca permites que todos tus sentidos estén nublados y que no quieras nada y que se te olvide orar y que se te olvide la palabra de Dios ahí donde tengas que estar esperando. Nunca permitas eso, porque te puedes confundir. Porque puedes dejar de creer. Porque puedes decir, como los discípulos: pues si es normal, entonces no tiene caso que esté aquí. Las promesas del Señor están declaradas y se van a cumplir. Amén. En algún momento se van a cumplir. Él lo ha dicho. Y te recuerdan esta noche: el fin del creyente, hermano, el fin del Hijo de Dios, no es sobrevivir a la primera muerte. Ese no es tu destino. Tu propósito es no sufrir daño de la segunda muerte. Es así. Dices: el Señor me permitió vivir 35 años. No era tu propósito evitar que murieras físicamente. Pero la fe hará que no mueras por segunda ocasión. Y esa es la que te debe de ocupar más que otra cosa. Porque a veces nos pesa la edad.
Y nos cuesta, ya tengo tanto, ya voy a cumplir tanto, ¿verdad? No queremos decir nuestra edad, y sobre todo las mujeres. Es que llega un punto en el que esa no es tu misión aquí en la tierra, hermano. Preocúpate porque la fe te traslade a la vida eterna. Amén. Y dice él, qué bueno que no estuve yo allí. Imagínate que alguien podría decir, qué macabro es el Señor. ¿Cómo que le alegra no haber estado allí? Porque todas las cosas que Él hace, las hace para que creas en Él. Si el Señor estaba en la agonía de Lázaro, ¿los discípulos hubieran creído? No. Pero dice, yo estaba alejado y Él murió para que lo que va a pasar más adelante les sirva para que ustedes crean. Lo que tú has vivido, cuando has sentido que Dios se retrasa, cuando Él no llega a tiempo, cuando no está pasando nada, es para que creas en Él. Ese es el fin. Y ojo aquí, hermano, Dios va a ocupar todas las oportunidades que tenga para mostrarse. Todas. ¿El Señor desperdició algo? No. Si tenías que pasar por la enfermedad, la pasaste. Dios aprovechó esa oportunidad y tu fe aumentó. Ahora yo sé que tengo un Dios sanador y puedo salir a predicarle a la gente que tengo un Dios sanador. Amén. Dios va a aprovechar todas y lo hará con alegría. Amén. ¿Estaré sufriendo y el Señor se alegrará? Sí, porque Él está viendo el resultado. Su mirada es tan profunda que atraviesa, que detrás de ese hombre que está llorando, de esa mujer que está doblando sus rodillas, atrás hay alguien levantado en victoria. Por eso es que el Señor se alegra. Amén. Gloria a Dios. Versículo número 16 para concluir esta noche, mis hermanos, por favor. Dice así: entonces habló alguien, Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Y esta parte la voy a cerrar así. Cristo busca discípulos valientes. ¿Qué es lo que busca Cristo? Discípulos valientes. Amén. Tomás era uno de ellos, un discípulo valiente, al que le apodaban el mellizo. ¿Quién de aquí tiene o tuvo alguna vez un apodo? Los hermanos de acá no. Luego me presentan a sus cuates porque, bueno, yo puedo ponerles alguno. Bien, Tomás tenía un apodo y le decían Dídimo, es decir, mellizo, porque tenía quizá un hermano gemelo o se parecía muchísimo a alguien, entonces le decían así, el gemelo. Y sí, estamos hablando del mismo Tomás que la mayoría de todos lo recuerda en un 99.9% porque dudó de la resurrección de Cristo. Es el mismo Tomás que dijo: si yo no meto mi dedo en sus heridas, no creeré que Él está vivo. Pero aquí Tomás, ese mismo Tomás, se muestra como un hombre valeroso que está dispuesto a ir a Jerusalén con Jesús, sin importar que eso represente ir a morir con Él. El Señor no les invitó, no le dijo: Tomás, vienes conmigo, no lo esforzó. No, Tomás solito dijo: vamos con Él, y no importa si tenemos que morir con Él. Cristo está buscando discípulos con ese carácter y con esa determinación, que no importe si tienen que morir por su causa. Y alguien podría decir: ¿qué es el valor? En realidad, ¿qué es el valor? El valor, mis hermanos, no es la ausencia de miedo, sino que tú hagas las cosas a pesar de que tienes miedo. Esa es una persona valiente. Tener miedo no es causa de vergüenza. Todos aquí hemos sentido el miedo, sabemos lo que es el miedo. Eso no te tiene por qué avergonzar. El no hacer las cosas por miedo sí avergüenza. Es decir, yo pude, pero no lo intenté porque le temía al fracaso. Venga lo que venga en tu vida de prueba, no te retires del evangelio, hermano. Esa es una prueba de un discípulo valiente. No te retires del evangelio. No digas: tengo miedo de pasar esto y prefiero mejor no. No, a pesar de lo que venga,
sigue, continúa, porque Cristo está buscando esa clase de discípulos. Y cuando yo venía para acá, hay una propaganda de solicitud de empleo, y es en el reino de los cielos. Ocupan hombres y mujeres valientes, de aquellos que están dispuestos, dijo Tomás, a tomar su cruz, y no importa si tenemos que ir a morir con él. Allí, cuando tomas tu cruz, allí mueres a ti mismo. Eso es lo que está buscando el Señor. Personas que digan, tengo que ir con el Señor, voy a tomar mi cruz y voy a seguir hacia donde Él diga. ¿Sabes qué es todavía lo más asombroso de Tomás, de este hombre? No sé en qué momento se perdió, pero hasta aquí nos está mostrando una faceta diferente. Lo más asombroso es que él dijo, no solamente voy a ir yo. Dice que empezó a convencer a otros de ir con Jesús. ¿Qué es esto? Predicación, iglesia. Predicación. En eso consiste la vida, en predicar de aquel a quien le pertenece todo. Es decir, no solamente voy a tomar yo mi cruz y seguirle, y no importa si tengo que morir, si tengo que morir a mí, si ya no me va a dar tiempo de visitar a tales, de hacer tales, si tengo que reducirle tiempo a tal, y si no, nada más me voy a conformar con que yo lo haga, voy a decirle a otros, Jesús te está llamando. El Señor Jesús quiere que vayamos con Él, porque se glorificará. No sé quién quiere tomar la actitud de Tomás en esta noche. No sé quién quiere decirle, yo voy a tomar primero mi cruz, pero también le voy a decir a los demás que hay un Señor y un Salvador que nos está esperando para mostrarnos el camino. Vamos a darle un aplauso a Él. Ponte de pie. Sí, vamos a orarle al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a estar en su presencia disfrutando de su hermoso Espíritu Santo. Y lo primero que diremos en esta oración es gracias, Señor, porque has escondido estas cosas de los que se creen y se dicen ser sabios. Has escondido, Señor, esta tremenda revelación de los que se creen entendidos. Pero sobre todo, gracias, Señor, porque nos las has dado a tu pueblo, que está hambriento de conocerte. Dios no te ha ocultado nada. Dios te ha revelado todo lo que necesitabas oír y todo lo que necesitas saber. Así que dale gracias, porque muchos han tomado la Biblia y han leído un montón de veces el pasaje que esta noche estudiamos y no lo han entendido como Dios nos lo ha hecho entender a nosotros esta noche. Gracias por eso, Señor. Padre, los días de prueba son duros. Los días de prueba son difíciles. Los días de prueba sentimos que nos ahogamos, que nos quemamos por dentro, que algo nos matará. Pero nuestro espíritu siempre anhele estar en oración, que nuestro espíritu siempre busque, Señor, clamar por tu presencia. No importa si son 2 días como en aquella ocasión Marta y María, no importa si son 3 como Jonás dentro de la panza de un enorme pez, no importa si es una semana. ¿Cuántos días has vivido, hermano, en prueba? Bueno, los que Dios determine que tienes que vivir para que tu fe sea pulida. Busca al Señor, clama por su presencia, órale en la angustia. En estos momentos no estamos solos en ningún sentido. El Padre no te ha abandonado. Y aunque es algo normal, el mismo Señor Jesús decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no es así. Aunque la naturaleza humana piense en su cabeza cuadrada que no hay Dios, no es así. Estás en el momento ideal que Dios quería ponerte, porque Él actuará siempre en el momento que Él lo ha dicho. Y oramos, Señor, en esta noche por aquellos que están atravesando un momento así, justo así en este momento. Que su corazón no desfallezca. Ahora hay por alguien, una familia que quizás esté atravesando enfermedad. Estamos viendo cuál es el proceso de la fe.
Ora por alguien que quizá conoces o sepas que se murió recientemente alguien. Los días de prueba son duros, pero Dios quiere que estés allí por algo, para que su gloria descienda, para que su presencia nos muestre algo, para que creas más en Él, o cual sea el tipo de prueba que estés viviendo. Una crisis emocional, una crisis existencial, una crisis económica, una falta de empleo, esos días duros en los que estás pensando ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Allí está Dios, porque llegará en esos días en que Él sacará tu alma del Seol, en que se levantará y te dirá: es momento de ir a Judea, es momento de que este tiempo termine, es momento de que me muestre, es momento de que me manifieste. Mi Dios, enséñanos a ocupar también bien el tiempo. Pídele allí al Señor, sobre todo si eres una persona joven. Dile allí: enséñame a ocupar bien el tiempo. Mi tiempo no es mío, me pertenece a ti. Enséñanos a ocupar el tiempo de una manera provechosa. Muéstranos, Señor, lo que nos está robando la energía. Pídele ahí al Señor, porque mucho tiempo lo estás desperdiciando haciendo algo que Él no te mandó a hacer. Algo que te está robando el tiempo, algo que te está robando la energía, algo que te está robando los recursos, algo que incluso te está quitando la tranquilidad y la paz. Dile allí: Señor, muéstrame qué debo de cambiar de mi tiempo, de mi día, de mi rutina, de mis actividades. ¿Qué es, Señor? Pedimos una sanidad en esas actividades. Pídele al Señor, porque hay algo muchas veces que no le está agradando lo que estamos haciendo. Porque al Señor muchas veces no le agrada con quién te estás juntando, con quién estás pasando el tiempo. Así que dile: trae una sanidad a mis actividades, trae una sanidad a mi agenda, trae una sanidad a mis relaciones interpersonales, sociales, laborales. Tráela, Señor, porque si no, el tiempo lo voy a desperdiciar. Y yo no quiero eso. Tenemos tanto, Señor, por aprender aún. Tenemos tanto por practicar aún también, Señor. Y hablar de la forma correcta es algo que quiero hacer a partir de hoy. Que mis palabras y mis expresiones muestren el nivel de fe que tengo en el Dios en que he creído. Y no para escucharme como alguien de allá afuera que no tiene Dios. Y no para escucharme como uno más, sino que mis palabras sean apropiadas y decir: si tengo que vivir, Dios dirá. Si Dios quiere este o aquello, que sea su voluntad. Hermano, empieza a practicar esas palabras, esos términos, esas expresiones. No nos escuchemos como alguien de allá afuera. Tú tienes planes y tienes propósitos, pero el Señor tiene otra cosa pensada para ti. El día que llegue, que durmamos, Señor, dormiremos con la plena esperanza y con la